el Partido Verde, el Partido del Trabajo, Hagamos, Futuro y Morena, nuestro partido. Una opción es con estos 5 partidos, es continuar y avanzar con la transformación. La otra opción, que es el PRI y el PAN, en realidad, y aquí el Movimiento Ciudadano, pero acaban siendo lo mismo, y a nivel federal, el PRI y el PAN, que representan el pasado de corrupción, de privilegios. Es decir, el 2 de junio hay que decidir entre transformación y corrupción. ¿Y qué decide Autlán? ¿Qué decide Jalisco? ¿Transformación o corrupción? ¡Corrupción! A ver, más fuerte. Transformación. Ese es el grito que se oye por todo el país. Es más allá de un grito, es un sentimiento. México ha cambiado mucho a partir de que llegó en 2018 el mejor presidente que ha tenido México en la historia moderna, Andrés Manuel López Obrador. En aquel momento histórico, el pueblo de México decidió ya no más corrupción, ya no más privilegios, ya no más gobiernos que se dedicaban a atender a unos cuantos, a un pequeño grupo. Decidió por un gobierno del pueblo y para el pueblo. Y ahora, el 2 de junio, vengo aquí a comprometerme a Autlán, a decirles que vamos a ganar la elección y que va a seguir habiendo un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de Jalisco y para el pueblo de México. Eso no va a cambiar. Yo hablo de continuidad de la cuarta transformación, porque nosotros tenemos principios y tenemos causas. Llegamos al gobierno a servir al pueblo de México. Y a nosotros nos hace coincidir un pensamiento. A ese pensamiento le llamamos el humanismo mexicano. Es humanismo porque nosotros siempre pensamos en el que se queda atrás. Nosotros creemos en la comunidad, en lo colectivo, en el gran país que es México. Humanismo mexicano porque además queremos nuestra historia, a los pueblos originarios, a los héroes de la independencia y heroínas de la independencia, a la reforma, a la revolución y a la cuarta transformación. Y yo digo que hay principios del humanismo mexicano que hablan de por qué vamos a continuar con este pensamiento y con esta acción. El primero ustedes lo conocen. Dice, por el bien de todos, primero los pobres. Fíjense qué profundo es el cambio que esto significa. Por el bien de todos, primero los pobres. Por el bien de todos y de todas, primero el que menos tiene. Así ha gobernado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y no solamente eso es ético, moral, debe ser así, porque no podemos permitir que haya millones de mexicanos que aún sigan en la pobreza, sino porque además impulsar la economía desde abajo, darle recurso a la mayoría, aumentar los salarios, funciona, hace funcionar la economía de nuestro país. Miren nada más, el peso cómo está hoy. Es la moneda mejor evaluada de todo el mundo frente al dólar. Miren la inversión extranjera directa.
la máxima inversión que haya habido en la historia de nuestro país. Así que no solamente es porque eso pensamos por convicción, sino porque además se ha demostrado que así funciona mejor la economía de nuestro país. El segundo principio con el que vamos a gobernar es: no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Miren todo lo que ha hecho el presidente: pensión adulto mayor, apoyo a jóvenes, personas con discapacidad, obras estratégicas. Pregunto a ustedes, ¿de dónde sacó dinero el presidente de la República para hacer tantas acciones? ¿A poco subió los impuestos? ¿A poco endeudó al país? ¿Y entonces de dónde sacó los recursos? Erradicar la corrupción, los privilegios, y hay recursos para destinarlos al pueblo de México. ¿O a poco ustedes quieren que regrese el avión presidencial? ¿O las pensiones expresidentes? ¿O el Estado Mayor Presidencial, que ya dijeron del otro lado que lo quieren regresar? ¿O que los presidentes vuelvan a vivir en Los Pinos? No, ¿verdad? Es un principio juarista. Dice que los gobernantes debemos vivir en la justa medianía y erradicar la corrupción en cualquier lugar donde se encuentre. Si hacemos eso, hay recursos para destinarlos al pueblo de México. Y el tercer principio, que es para todos los que somos de este movimiento, para candidatos a diputados, a senadores, candidata a gobernadora, candidata a la presidencia: el poder solo es virtud cuando se pone al servicio de los demás. ¿Para qué queremos llegar al poder? Para servir al pueblo. Por eso nos llaman servidores públicos, porque quiere decir que estamos al servicio del pueblo de Jalisco y del pueblo de México. Por eso digo que va a continuar la cuarta transformación, que en eso no va a haber regresiones, que no va a haber zigzagueos, que vamos a seguir trabajando con esos principios, porque sabemos que si lo hacemos así, México sale adelante. Además, vamos a consolidar lo que ya existe. Por ejemplo, la pensión universal adulto mayor. Somos los únicos que podemos garantizar que cada bimestre va a llegar la pensión a los adultos mayores. Somos los únicos que podemos garantizar que cada año va a aumentar la pensión. Somos los únicos que podemos garantizar que esa pensión no se va a retirar. ¿O a poco ustedes les creen a los del PRI? Porque ya dicen que ellos siempre estuvieron de acuerdo con los programas sociales. ¿Y por qué votaron los diputados del PAN en contra de la pensión adulto mayor? ¿O ustedes les creen que van a conservar los programas, cuando antes decían una cosa y dicen otra? O con lo que dice Fox, no sé si lo han oído, creo que está por ahí. De que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dices, Xochitl. Es que cuando hablan como piensan, pues les salen esas palabras. ¿Qué decimos nosotros? Que los adultos mayores son héroes de la patria, porque han sacado adelante a sus familias, han sacado adelante a sus pueblos y han sacado adelante a la nación. Es por convicción. También vamos a garantizar que sigue el apoyo a los jóvenes de preparatoria, a las personas con discapacidad, y además vamos a garantizar rehabilitación para las personas con discapacidad. Vamos a garantizar el apoyo al campo, sembrando vida, jóvenes construyendo el futuro. Todo eso lo vamos a garantizar.
Vamos a consolidar el Tren Maya en el sureste, el interoceánico en el istmo de Tehuantepec. Por eso vamos a consolidar la transformación. Pero no nos vamos a quedar ahí. Vamos a hacer más con la transformación. Y yo vengo a proponerles algunos programas, a ver cómo la ven. El primero, apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad. Por aquí veo caras de algunos hombres que dicen, ¿y por qué a los hombres no? Les voy a decir por qué. A ver, ¿quién cuida principalmente a los niños? ¿Quién cuida principalmente el hogar? ¿Quién garantiza que haya de comer, pase lo que pase? Llegamos a los 60 años, ya cuidamos a los hijos, ya están grandes, y ahora cuidamos a los nietos. Bueno, hasta los maridos cuidamos. A ver, ¿quién reconoce ese trabajo? ¿A poco está en los libros de historia? ¿Debería de estar? ¿Quién le da de comer a los zapatistas? Las mujeres. ¿A los villistas? Tenemos que ponerlo en los libros de historia. Pero además, es la primera vez que vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas. Y por eso todas las mujeres cuando lleguen a los 60 años van a tener un apoyo mensual. ¿Qué les parece bien? A ver, levante la mano quien esté de acuerdo. Aprobado. Segunda propuesta. Segunda propuesta. Es un programa que lo hice cuando fui jefa de gobierno en la Ciudad de México. Ya apoyamos a los adultos mayores, a los jóvenes, a las personas con discapacidad, y yo propongo que apoyemos a los niños y niñas que van a escuela pública. Ahí en la ciudad hice una beca universal para todos los niños y niñas que van a escuela pública. ¿Por qué escuela pública? Porque el que tiene dinero para ir a una escuela particular, pues tiene recursos. Además nosotros queremos, ya lo es, pero queremos que la escuela pública sea la mejor de todas las educaciones, porque esa es la responsabilidad del gobierno. Así que en la ciudad todos los niños y niñas tienen una pequeña beca para ayudarle a las familias, a los útiles de uniformes, al desayuno, a lo que necesiten los niños y las niñas. Pues ahora que sea presidenta, porque de que vamos a llegar al gobierno de la República, vamos a darle beca a todos los niños y niñas de escuela pública de Autlán, de Jalisco y de todo el país. Por cierto, ¿saben quién fue el primero que hizo un programa para niños y niñas en el país? Leonel Bota, que está aquí con nosotros cuando fue gobernador de Baja California Sur. Fue el primero, de ahí muchos otros. Y ahora, pues eso lo vamos a llevar a todo el país, con una beca universal, ¿verdad que sí? Bueno, ¿quién no aprueba ese programa? A ver, levanten la mano, si no, no lo hacemos. Aprobado. Siguiente. Algo, voy para allá. Bueno, vamos con los maestros primero. A los maestros de escuela pública vamos a garantizar que su salario
mínimo sea igual al salario medio del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es decir, aumentar el salario de los maestros de escuela pública. Y también vamos a garantizar las pensiones de los maestros, pensiones justas, pensiones dignas. Bueno, ¿cuántas preparatorias hay aquí en Autlán? Una. Por cierto, hay que reconocerle a la Universidad de Guadalajara el esfuerzo que ha hecho por hacer más preparatorias en todo el estado. Digo, yo siempre lo digo, lo tengo que decir, que mi padre estudió en la UDG, así que yo soy hija de la Universidad de Guadalajara. Bueno, ¿cuántas preparatorias hay en Autlán? ¿Cuántas se necesitan? ¿Se necesitan más? Yo les pregunto. Bueno, secundaria. ¿Dónde deben de estar los jóvenes? ¿En la escuela o en la calle? Yo tengo la concepción de que debe haber el mismo número de preparatorias como secundarias hay en el país. No es algo extraño. Por cierto, me dijeron que Carlos Santana es de aquí de Autlán, ¿es cierto? Un saludo a todos nuestros paisanos, hermanos y hermanas que están del otro lado de la frontera. Decía, allá en Estados Unidos se va a la preparatoria que quede más cerca de la casa. Hay suficientes preparatorias, ¿cierto o no? Bueno, pues ¿por qué en México no puede ser así? Pues yo les propongo que hagamos muchas más preparatorias en todo el país, que traigamos más preparatorias aquí a Autlán. Nos vamos a poner de acuerdo con la UDG y también con el sistema de preparatorias de la SEP para hacer más preparatorias en Jalisco. Pero no solo preparatorias, necesitamos más universidades. Ahí en la Ciudad de México hice 2 universidades públicas nuevas, la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. Ahí estudian de manera gratuita 50,000 jóvenes que antes no tenían acceso a la educación. Fíjense, yo tuve el privilegio, porque es un privilegio, porque no lo pudieron hacer todos los jóvenes, de estudiar en la UNAM hasta el doctorado. Estudié ahí la prepa, la universidad, la maestría y el doctorado. Hasta pude salir fuera y me pagaron una beca. ¿Quién me pagó mis estudios? El pueblo de México. Porque ¿quién le da recursos a la UDG o a la UNAM? El pueblo de México. Pues yo quiero regresarle al pueblo de México lo que me dio. Y por eso vamos a hacer más universidades públicas en todo el país. Porque además queremos a los jóvenes en la escuela. ¿Qué más vamos a hacer? Fíjense, hablamos de educación, vamos a hablar de salud, vamos a fortalecer el sistema de salud pública. El presidente ya inició con 3 sistemas: el ISSSTE, el IMSS y el IMSS Bienestar. Necesitamos que Claudia Delgadillo llegue al gobierno de Jalisco para que firme el convenio del IMSS Bienestar, para que haya todavía más centros de salud y más hospitales en Jalisco y los médicos ganen lo que deben de ganar. Fíjense, en la ciudad yo firmé el convenio del IMSS Bienestar. Cerca de 7,000 trabajadores de la salud, médicos, enfermeros, enfermeras, hoy ganan 35,000 pesos cuando ganaban 11,000 pesos, gracias al IMSS Bienestar. Y eso es lo que queremos hacer aquí en Jalisco. Mejorar las condiciones de los médicos, de los enfermeros, enfermeras, que haya más clínicas y que haya medicamentos gratuitos. ¿Qué más necesitamos? Acceso a la vivienda. Fíjense, estamos hablando de lo que nosotros en la Cuarta Transformación consideramos derechos. Allá del otro lado, en el periodo neoliberal, en el pasado,
todo lo convirtieron en mercancía. Todo tenía que costar para que tuviera valor. Nosotros no. Nosotros pensamos que la educación, que la salud, que el acceso a una vivienda digna, que el salario debe ser derechos del pueblo de México. Y para eso debe estar un gobierno que garantice el amor al pueblo y los derechos del pueblo. En vivienda, para eso queremos que voten por nuestros senadores y diputados federales, locales, presidentes municipales, porque vamos a modificar la Constitución para que el Infonavit y el Fobiste puedan construir viviendas de manera directa, que no tengan que andar contratando. Y ya hicimos una estimación de que podemos llegar a construir 500,000 viviendas en el próximo sexenio. Y además que sean accesibles, que los créditos no sean esos créditos que van creciendo y que después no se pueden pagar. Salario. Miren lo que decían antes. Es que es trágico lo que vivió México y por eso no podemos regresar al pasado. Los gobiernos de antes, aparte de corruptos, se atrevían a decir, a presumir en el mundo, que en México había mano de obra barata. O sea, que vinieran a invertir en México porque aquí había salarios de hambre. Y entonces no subieron el salario mínimo por 36 años. Cada vez alcanzaba menos con el salario mínimo. Pues llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador y hoy tenemos un salario mínimo que está a más del doble de lo que estaba en 2018. ¿Qué queremos hacer ahora? Pues ya no regresar a aquellos gobiernos del pasado. Además de que vamos a garantizar el aumento al salario mínimo por encima de la inflación, queremos que eso quede en la Constitución. Que la Constitución con letras grandes diga: el aumento al salario mínimo siempre debe estar por encima de la inflación, de tal manera que cada vez sea mayor el poder adquisitivo de las mexicanas y de los mexicanos. Eso es la cuarta transformación de la vida pública de México. ¿Están de acuerdo? A ver, levanten la mano. De acuerdo. ¿Qué más? Pensiones, ya hablamos de pensiones. Aquí en Jalisco, fíjense, ya el presidente inició los trenes de pasajeros, ¿cierto o no? A ver, díganme un tren de pasajeros nuevo, el Tren Maya, el interoceánico. Pues no van a parar los trenes de pasajeros, vamos a traer el tren de pasajeros. Va a ser México, Querétaro, Guadalajara, y también vamos a hacer el Manzanillo, Colima, Guadalajara, Irapuato. Vamos, por supuesto, a rehabilitar las carreteras. Vengo ahora de Manzanillo y ya vi cómo está la carretera. Así que mi promesa, no, nosotros no hacemos promesas. Mi compromiso, y los compromisos se cumplen, vamos a rehabilitar toda la carretera para beneficio de Autlán y de los municipios que están en esta zona de Jalisco. Vamos a apoyar el campo. Vamos a garantizar que las y los jornaleros agrícolas tengan seguridad social, porque ya no debe haber esta forma de contratación en nuestro país. Es decir, la continuidad de la cuarta transformación representa esperanza, representa seguir avanzando, representa seguir construyendo este gran país en donde tuvimos el privilegio de nacer y de pertenecer. México es un país maravilloso, Jalisco es un estado maravilloso. Lo que necesita
es que en el país siga habiendo gobiernos que no sean corruptos y que aquí en Jalisco gane Claudia Delgadillo para que hagamos equipo y nos coordinemos para sacar adelante a Jalisco. Dije que venía a comprometerme a Autla y les vengo a decir que nosotros venimos desde lejos luchando. Yo fui profesora universitaria, fui investigadora de la UNAM y en algún momento de mi vida tuve que tomar una decisión. Si seguía trabajando en las aulas, en un cubículo, o dedicaba mi conocimiento, mi experiencia, el amor al pueblo, el amor a mi patria, para seguir transformando México. Y por eso vengo a comprometerme con ustedes, porque nosotros tenemos grabado en el corazón, en el pensamiento y en la historia los principios de Morena. Nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Jalisco ni al pueblo de México. ¡Que viva UTLAM! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva el presidente López Obrador! ¡Que viva Jalisco! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que se escuche fuerte! ¡Presidenta! 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 A continuación, con mucho respeto,